Las consecuencias económicas de la invasión rusa a Ucrania han pasado de ser pronósticos teóricos a una realidad tangible para millones de rusos. Y vaya, que es una realidad amarga. Una nación que resistió el shock inicial de las sanciones occidentales, ahora enfrenta una crisis financiera interna que se profundiza día a día. Inflación galopante, una moneda que se desmorona y escasez de todo, desde maquinaria importada hasta alimentos básicos. La proyección del Kremlin de estabilidad económica y resiliencia soberana está siendo severamente probada. O más bien, está colapsando estrepitosamente, mientras Putin intenta convencer a todos de que todo está bajo control. Spoiler, no lo está. La crisis ya no se limita a indicadores macroeconómicos aburridos que solo entienden los economistas. Se refleja en la ansiedad de los consumidores que encuentran estantes vacíos, en la desesperación de los fabricantes que no pueden conseguir componentes y en los cálculos estratégicos a largo plazo de un gobierno que está financiando una guerra interminable. Porque claro, ¿para qué preocuparse por el bienestar de tu pueblo cuando puedes seguir enviando tanques a Ucrania? El síntoma más visceral para el ciudadano promedio es la inflación de alimentos. La inflación anual de alimentos se mantiene consistentemente en cifras de 2 dígitos, con artículos básicos como azúcar, huevos y verduras, duplicando sus precios en muchas regiones durante el último año. El costo de una canasta de compras estándar se ha disparado, erosionando el poder adquisitivo a pesar de los repetidos aumentos en pensiones y salarios del sector público. Es el clásico juego de perseguir tu propia cola: suben los precios, suben los salarios, suben más los precios, un círculo vicioso digno de un reality show económico. La tasa oficial de inflación, reconocida por el Servicio Estatal de Estadísticas, enmascara aumentos aún más pronunciados a nivel local, especialmente en áreas remotas, lejos de los principales centros de distribución. Este aumento de precios es impulsado por una tormenta perfecta de factores en un rublo severamente debilitado que encarece las importaciones. Caos logístico por cadenas de suministro globales interrumpidas y políticas gubernamentales proteccionistas destinadas a asegurar el suministro interno, pero que a menudo distorsionan los mercados. Mientras tanto, agricultores y productores enfrentan su propia crisis, lidiando con la falta de semillas importadas, ganado reproductor y repuestos de maquinaria agrícola que antes se obtenían de Europa y América. Esto amenaza las cosechas futuras y la seguridad alimentaria a largo plazo. Pero hey, al menos Putin puede decir que Rusia es autosuficiente, aunque eso signifique que su pueblo tenga que comer papas durante los próximos 10 años. La historia del rublo ruso es un drama central en este desmoronamiento financiero. Después de un colapso catastrófico inicial, a principios de 2022, la moneda logró una recuperación sorprendente, impulsada por controles de capital, conversión forzada de ganancias en moneda extranjera por parte de exportadores y, crucialmente, ingresos aún robustos del petróleo y el gas. Sin embargo, esta estabilidad artificial se ha fracturado. El rublo ha perdido más de la mitad de su valor frente al dólar estadounidense desde el comienzo de la guerra, alcanzando mínimos de varios años y mostrando volatilidad persistente. Los pilares fundamentales de su fortaleza se han erosionado. Si bien los ingresos del petróleo siguen siendo significativos, están limitados por un tope de precio impuesto internacionalmente y una costosa flota de petroleros en las sombras necesaria para eludir las sanciones. El costo de las importaciones, sin embargo, se ha disparado debido a la prima de sanciones. Los costos más altos asociados con obtener bienes a través de terceros países como Turquía, Kazajistán y China, y asegurar envío y seguro a través de intermediarios opacos. Esto ha creado un desequilibrio devastador, drenando las reservas de divisas. Es como intentar llenar una bañera mientras el desagüe está completamente abierto. Buena suerte con eso, Vlad. El gobierno y el Banco Central de Rusia están involucrados en un acto de equilibrio difícil, con prioridades divergentes. El Banco Central, en un movimiento drástico, elevó su tasa de interés clave a un asombroso 16% a fines de 2023, y la ha mantenido allí. Una respuesta de emergencia clara, destinada a frenar la inflación y apuntalar la moneda, haciendo que los ahorros en rublos sean más atractivos. Sin embargo, estos altos costos de endeudamiento sofocan cualquier esperanza de inversión significativa en la economía civil, aplastando los préstamos comerciales para expansión e innovación. Por el contrario, la política fiscal del gobierno
está abrumadoramente orientada hacia el financiamiento de la máquina de guerra. El gasto militar y de seguridad ahora consume más del 6% del PIB, un nivel de la era soviética. Y cuando se combina con pagos sociales para apaciguar a la población, ha llevado a un déficit presupuestario enorme. Este déficit se está cubriendo extrayendo recursos del Fondo Nacional de Bienestar y aumentando el endeudamiento interno, canibalizando efectivamente los ahorros futuros del país para el conflicto del presente. La economía está así tironeada en dos direcciones: un banco central tratando de enfriarla y un gobierno bombeándola con estímulo militarizado. Es como tener dos conductores en un auto, uno pisando el freno y el otro el acelerador. ¿Adivinen quién va a ganar? Spoiler: nadie. Las consecuencias sociales de este apretón económico son profundas pero difusas, desenvolviéndose en una sociedad estrictamente controlada, donde la protesta abierta es rápidamente aplastada. No hay hambruna masiva ni caos de filas para pan que recuerde a los años 90, pero sí un declive gradual y constante en los estándares de vida y calidad de vida. Los ingresos disponibles reales, después de un breve aumento, están estancados o cayendo para muchos. La fuga de cerebros que comenzó con la movilización de septiembre de 2022 continúa, ya que jóvenes profesionales educados buscan oportunidades en el extranjero, creando una crisis de capital humano a largo plazo. En las ciudades industriales regionales, el panorama es más oscuro. Muchas fábricas están reconfiguradas para producción militar, creando empleos, pero a expensas de una economía diversificada. Otras, dependientes de partes importadas o asociaciones extranjeras, han ralentizado o cerrado, llevando al subempleo. La elección del consumidor se ha reducido dramáticamente. Las marcas occidentales se han ido en gran medida, reemplazadas a menudo por alternativas nacionales de menor calidad o importaciones sobrevaloradas de naciones amigas. El impacto psicológico es de expectativas reducidas y un retiro hacia la subsistencia y las redes informales. Históricamente, el Estado ruso y su pueblo han soportado inmensas dificultades económicas, desde la terapia de shock postsoviética de los años 90 hasta las crisis de 1998, 2008 y las sanciones anteriores tras la anexión de Crimea en 2014. Esta historia ha generado cierta resiliencia y un umbral bajo de expectativas económicas entre las generaciones mayores. La narrativa del Kremlin aprovecha fuertemente esto, enmarcando las dificultades actuales como otro capítulo en la lucha eterna de la nación contra un occidente hostil, movilizando así un sentido de resistencia patriótica. Putin básicamente está diciendo: recuerden cuando las cosas estaban peor. Bueno, ahora están mal de nuevo, pero es culpa de Occidente, no mía. Clásico movimiento autoritario. Sin embargo, los analistas señalan diferencias críticas. Esta vez, las sanciones son mucho más completas, cortando el acceso a tecnología avanzada y mercados financieros, no solo para el Estado, sino para sectores enteros de la industria. La economía ahora está cortada de las mismas fuentes de modernización y crecimiento en inversión occidental, tecnología y experiencia que la ayudaron a recuperarse de crisis anteriores. La guerra en sí es un drenaje activo y consumidor. A diferencia del conflicto congelado que siguió a 2014, el modelo anterior de una economía exportadora de recursos integrada en los mercados globales, aunque de manera conflictiva, está irreparablemente roto y aún no ha surgido un nuevo modelo estable. International. El desempeño de la economía rusa es un frente clave en la confrontación geopolítica más amplia. Las naciones occidentales, particularmente Estados Unidos y la Unión Europea, monitorean de cerca la efectividad de su régimen de sanciones, buscando signos de tensión crítica que podrían alterar el cálculo estratégico del Kremlin. La erosión gradual de los amortiguadores financieros de Rusia y su pivote forzado hacia una economía de guerra se ve como un éxito estratégico, aunque lento. Sin embargo, los lazos económicos cada vez más profundos de Rusia con China, India, Irán y otros estados neutrales o amigos demuestran las limitaciones del aislamiento. El comercio con China ha alcanzado niveles récord y el yuan ha reemplazado en gran medida al dólar y al euro en las transacciones internacionales de Rusia. Sin embargo, esta relación es asimétrica. China es un comprador dominante de energía rusa con descuento y un vendedor de bienes que van desde automóviles hasta herramientas mecánicas, pero no proporciona los semiconductores de alta tecnología
ni el equipo de fabricación de precisión que los sectores de defensa y aeroespacial de Rusia necesitan desesperadamente. Las adaptaciones internas, si bien evitan el colapso inmediato, están remodelando la economía rusa de maneras profundas y probablemente permanentes. Un keynesianismo militar impulsado por el Estado se ha convertido en el modelo económico dominante, con el gasto en defensa y seguridad superando el 6% del PIB y representando más de un tercio del presupuesto federal completo. Los recursos se están redirigiendo, por la fuerza, a una escala no vista desde la Guerra Fría en fábricas enteras, que una vez produjeron bienes civiles, ahora están reconvertidas para fabricar todo, desde proyectiles de artillería hasta uniforme. La economía no solo está sancionada, está siendo sistemáticamente degradada a un estado menos complejo, más primitivo. Esta realidad está forjando un nuevo contrato social frágil entre el Kremlin y la población. En ausencia de fervor ideológico o apoyo genuino, generalizado a la guerra, la legitimidad del Estado está cada vez más sustentada por una promesa de estabilidad material. El trato tácito es, claro, anaquiescencia política, a cambio de supervivencia económica. La disidencia está criminalizada bajo nuevas leyes duras, mientras los medios estatales amplifican incansablemente narrativas de sitio externo y misión histórica. El riesgo para el Kremlin es que este trato depende de su capacidad para mantener el flujo de pagos. Cualquier interrupción repentina, una devaluación más pronunciada, una cosecha fallida o la incapacidad de pagar pensiones o salarios públicos a tiempo, podría romper este entendimiento, particularmente en las regiones menos prósperas, lejos de Moscú y San Petersburgo, porque cuando la gente no puede alimentar a sus familias, tienden a ponerse un poco irritable. Y ninguna cantidad de propaganda sobre la grandeza rusa puede llenar un estómago vacío. Lo que sucede después está intrínsecamente ligado a la trayectoria de la guerra misma. El Estado ruso ha demostrado una alta tolerancia al dolor económico y una capacidad formidable para el control político a corto y mediano plazo. No hay indicios de que la angustia económica actual por sí sola vaya a forzar un cambio en la dirección estratégica del Kremlin. De hecho, la guerra es ahora el principio organizador central de todo el sistema político y económico. El mundo está siendo testigo no de un colapso económico inminente, sino de la transformación metódica de una economía importante en un estado de guarnición aún más pobre, más aislado, menos avanzado tecnológicamente y permanentemente en pie de guerra. La consecuencia última es una Rusia que representa una amenaza económica disminuida para el orden global, pero un desafío estratégico más impredecible y enfocado militarmente en sus fronteras, su sociedad y economía, marcadas y remodeladas por las elecciones de su liderazgo durante años venideros. Así que, felicidades, Putin. Has logrado convertir a Rusia en una fortaleza aislada del siglo XXI. El único problema es que las fortalezas tienden a ser muy buenas para mantener a la gente adentro, pero no tanto para prosperar. Pero supongo que eso es un problema para el Putin del futuro, no para el Putin del presente.